anything, Diana? Muy bien. Okay. So today we're going to continue working on this module. And we're going to, as for the grammar, we're going to be looking at some models of advice. That's going to be the grammar that we see today. Well, models of advice, and if we have time, models of ability as well. So one of the two. And let's get started with a short video. Make this visible. Okay, so do you mind reading the instructions, please? Dame un minuto, Andrea, que voy a tratar de programar los audífonos para poder escuchar con los audífonos. Yeah, sure. Hola, hola. Hola. Ya está. Ahora sí, Andrea. Okay. Don't forget to turn your camera on. I'm the platform. Usually three. Okay. Don't forget your camera. Job for credit. What? Your camera. Tu cámara. Ah, okay. Oh, Grammar. very good. So, do you mind reading the instructions? Yeah. Okay. Talia is in her office. She is listening to the conversation. She has also given a copy of the file to an audio expert. Okay, so look at this picture. What do you think, or what is Talia Well, telling the story? Telling Tony. What is Talia telling Tony? I've got the results from the audio expert. Okay. So how does she look? What expression is she having? Worry, Yeah, she seems worried. Why do you think she's worried? because the audio is real. Okay, yes. And she knows Nick, right? So she must be disappointed or worried for Nick. Okay, so we're gonna check. See? right.
Okay. We'll pay you $100,000. All I have to do is sit on the bench. That's right. Do that, and the money is yours. Well, I can really use the money. You've got yourself a deal. Great. It's a pleasure doing business with you. How's it going? It sounds like him, but I'm not positive. Our analyst is verifying it. When will we have the results? He's going to get back to me this afternoon. Good. You know, I've been a researcher here for 3 years. I've investigated other bribes and scandals, but something here doesn't seem right. What do you mean? It just doesn't make sense. Nick Crawford lives for soccer. Why would he do something like this? Why would he do something that could destroy his career? That's a good question. How well do you know Nick Crawford? Well, it's been a few years since we talked. I just knew him in college. Oh, that's it? Well, I got to know him a little. He moved here from England about 10 years ago. I knew he was smart and pretty ambitious, and that soccer was his real passion in life. I mean, he lived for soccer. Why take a bribe? Why would he risk ruining his career? Sometimes greed can make people do crazy things. Okay. Were you able to understand? Yes. Kind of? Okay. So what do we write? Yeah. What was it that Tony? What did Talia say to Tony? She say why Nick Crawford do something like that. He's a soccer player. Why he broke your career? Career? Okay, so yes, that's the question. Why would he break his career? Right? ¿Por qué arruinaría su carrera? Or why did he break his career? ¿Por qué arruinó su carrera? Yes. So yeah, that's the question. Okay, so the first question, can you maybe read the question? Who said I can really use the money? You've got yourself a deal. So who said that? Nick Crawford. Yes, Nick Crawford. So what said? Do you know this verb? Said, Yes. Do you know the verb? yes, the past simple of say. Exactly. The past and past participle of saying. Yes, great. Okay, so what doesn't Talia understand? Why we need do so She much can be, money? she can Why to we be, need to do he can to be. something? Why would Nick do something to destroy his career? Exactly. She To be doesn't is understand. like, She says that he was really passionate about soccer. Yep. And what does Talia know about Nick? One example. He has always dreamed of being a soccer star. Exactly. He has always dreamed of being a soccer star. Yes. Let's check. Okay, that's right. 3 out of 3. So tell me, what's your guess? Do you think that Nick actually accepted a bribe, or is it something that was made up?
Can you repeat me, please? What's your guess? What do you think? Do you think that Nick actually accepted a bride? Or is it something that they made up? I think Nick accept the bride. Okay, you think Nick accepted the bride? Yeah. Okay. All right, maybe yes, we don't know. The only verb I use is something that was made up. Do you know what made up is? Accept. No, said no. Do you know what made is? Wait. No. Construir. No, no, no. Made is the past of make. Está disponible. Sería está disponible Make. para ganar. So make is hacer, right? It's like do. Su equipo And va a made ganar is en past. la mayoría de los juegos Hizo. Right? Made desde que and made. empieza la temporada. Sí, hizo en pasado cualquiera. Ahora, make up juntos es un phrasal verb y significa inventarse algo. Make up. Inventarse. Okay. So let's go to the grammar part. First thing we have is we're going to be working with modal verbs. So remember I said there are 3 types of verbs, ¿verdad? Habían 3 tipos de verbos. Do you remember what those were? ¿Te acuerdas cuáles eran? Yes, regular, Okay. irregular y los modals o auxiliares. Okay, kind of. We're close, but not quite. So, yes, no, regular, irregular, eso se define de acuerdo a su pasado, ¿verdad? Si son regulares, se añade ed, y si son irregulares, se cambia. Eso es en cuanto al pasado. Pero El verbo to be. yes, verb to be. What's the other one? Los modals Yeah, and the other one? y los otros que no me acuerdo qué se llaman. All right. Pero tienes la idea, that's good. So, los otros son los que quedan, ¿verdad? Todos los verbos normales. So, Normal. so, tiene una diferente estructura, ¿verdad? Es lo que, so, in this case, these modals are going to have their own structure, su propia estructura. Now, hay muchos tipos de modales. For example, here we're going to see modals of advice. ¿Sabes qué es advice? Una notificación, un aviso. Not exactly. Advice son consejos. Okay. Consejos. So vamos a ver los modales que se utilizan para dar consejos. We're going to see modals that are used to give advice. Give advice, dar consejos. Hay otros tipos, por ejemplo, están los modals of possibility, que se usan para hablar de posibilidad, or modals of ability, para hablar de habilidad. And right now we're going to see los que se utilizan para dar consejos. Okay. So let's see what we have. Hay 2 que son los más comunes. We have should and we have ought to. ¿Los conoces? Do you know any of these 2? Should, sí, ought to, no mucho. Casi. Okay. So yes, should is the most common one. And to be honest, that is the most used one, el más usado. Ought to no es tan usado. You're not going to hear it a lot. It's a little bit more formal. Es más formal que should, but it's not that used in speaking. Cuando se habla no se utiliza mucho. Maybe when you write, tal vez cuando se escribe, but should es el más común. Now, los 2 significan exactamente lo mismo. They are the same, the exact same thing. In Spanish, it would be debería, right? Debería. So we use it to talk about things that should be, que deberían ser, como deberían ser. So for example, I could say, you should take a break, right? If you're working too much, I can say to you, hey, I think that you should take a break. Deberías tomar un descanso. Or I think that you ought to take a break. So you ought to take a break, which means deberías tomar un descanso igual. Both have the exact same meaning.
Okay, should and ought. Now, most of the time, este de acá, ought to, se lo une. Así como hemos dicho, you know, want to es wanna, right? And going to, que hemos visto ayer, ¿cómo era? Gonna. Gonna, yes. So lo mismo pasa con este ought to. Most people are gonna say oughta. Okay? So, la mayoría de must, want to, must, going to, ought to, dice como oughta. So, esa es una cosa interesante. You oughta take a break. We don't say you ought to take a break. So that's one thing. And the other thing is that we never, never, ever use this for questions. Nunca se utiliza ought to para hacer preguntas. Never, because it sounds weird. Suena muy mal. So, si vas a hacer una pregunta, it's always going to be with should. Nunca con ought to. Oughta es solamente para oraciones afirmativas. So, you oughta take a break. You oughta, I don't know, find something to eat. You oughta eat healthier food. You oughta lose weight. Whatever it is. But always for affirmative sentence. Sí. Not for questions, not for negative. Okay? Solo Okay. para afirmativas, no para preguntas ni para negativas. So for example, if we want to ask for advice, we're gonna use should. Should I take a journalism class? ¿Debería tomar una clase de periodismo? Should I take a journalism class? Or should I go on a diet? ¿Debería entrar en una dieta? Should I go on a diet? So for questions, always should. Now the negative, la forma negativa de should, como la mayoría, como todos los modales, es modal and not, ¿verdad? Entonces sería should, not. Pero como igual como otros modales, por ejemplo, can, ¿verdad? Decimos can, not. Y lo decimos can't. Entonces, como la mayoría también se puede contraer. Entonces, en vez de should not, we can say shouldn't, pero los dos están igual de bien. So, should and shouldn't, the negative form. Okay? We don't use the negative of oughta in American English. No se utiliza el negativo de ought to. Okay, so should, shouldn't, and should for questions. Okay. Now what else? Okay, there's actually one more. También se puede usar had better to give advice. Ahora, este puede parecer difícil o complicado porque hay un verbo, ¿verdad? Had y después better, y este es un verbo normal. Pero en realidad, en este se lo va a usar como un modal. So, nothing changes. No importa qué, por ejemplo, no importa qué pronombre sea, si es she, he, it, it's always the same. Igual que should, had better. En la misma forma. Por ejemplo, you had better take a break. You had better take a break. O por ejemplo, you had better take a journalism class. Okay? Es como un más vale que. Más vale que tomes una clase de journalism. O más vale que te tomes un break. Esa es la traducción más o menos que they had better. Es un poquito más fuerte, maybe. It's a little bit stronger than the other ones. Es como más vale que, es como una amenaza también, ¿no? Más vale que tomes una clase de journalism porque si no te puedes aplazar. Entonces es más fuerte que you should. ¿Verdad? Igual que en español. Más vale que hagas eso. So we use it when we think that something bad will happen if the person does not follow the advice. So cuando creemos que algo malo va a pasar, si no, la persona no sigue el consejo, lo usamos. Igual que en español, right? So you had better take a journalism class. Okay. Or you will fail, o te aplazará. Or we'd better find our fast, or we'll lose the story. Ahora, la mayoría de las veces, especialmente cuando hablas, no se dice had better. You need to contract it. So you say something like this. For everything. We'd better, you'd better, I'd better, she'd better, he'd better, it better. Okay, so for everything, we use it with the contraction form, the contracted form. Y vas a notar que la mayoría de las veces ni siquiera se escucha el de. Si escuchas, es como si solamente fuera better.
Por eso muchas veces la gente comete errores y no escribe ya la D, solamente dice better. Pero en realidad sería had better. So we had better, you had better, she'd better, and that's it. Ahora su negativo es had better not. ¿Ok? Eso es interesante porque no es como los otros que ponemos al principio, ¿verdad? O algo así. So, es como un modal. Should not, had better not. So you shouldn't take this class. You'd better not take this class. ¿Ok? Con el segundo no se puede contraer el not. Porque better y not no se puede contraer. So you'd better not take this class. Okay, we had better not be late. So ese es el negativo. Had better and had better not. We don't have questions. No se hacen preguntas con had better. So everything okay so far? Yeah. Okay, we're gonna do a little table here to summarize what we're seeing. We're gonna summarize. So what? We're gonna summarize it. Lo vamos a resumir in a chart, en una tablita. We're gonna do. Oh, okay. So we're gonna say, okay, where is it? Okay, we've seen three forms, right? We have seen should, the most common one, el más común. We have seen ought to, which is pronounced as oughta. And we have seen, what was the last one? ¿Cuál era el último? Had better? Exactly, had better. And we have seen had better as well. Which is more common as in the contracted. So, okay, the affirmative, we know it, right? Like, you should take this class. How was the negative form of should? Can you? You shouldn't take this class. Exactly, you shouldn't take this class. And how was a question? Should you take this class? Exactly. So, sigue la estructura de cualquier modal, ¿verdad? Igual que el can, por ejemplo. You can take this class. You can take this class. Or can you take this class? Sigue la misma estructura de todo modal. Now, what about ahora? Can you give me maybe an example for an affirmative sentence? You ought take a break. Okay. How about the negative form? You ought not take a break. She called and they said, oh, no. I'm sorry, like this, así? Yeah. Okay, and what about the question? No se usa para question, ¿no? Exactly, no se usa para questions, pero tampoco se utiliza para negativos. Entonces, no, Okay. So say she had been. so no questions, no negatives. Okay, what about had better? How about an affirmative sentence? You had better or you'd better study for the exam. Okay, you better study for the exam. What about the negative? Pero no es futuro acaso. You'd better not study for the exam. Exactly. And what about questions? Creo que no se usa para question, ¿no? Pues sí. Exactly. No, no se utiliza para questions. So those are the three. These are the models of advice. We're gonna put the title.
of advice. Esa tablita me la podrías pasar al WhatsApp, Yes, of course. please. I'll send you this chart. So that's the important thing. Should, oughta, and had better. Incluso podemos añadirle acá, maybe. I don't know. Okay, so this is affirmative, this is negative, and this is for questions. Okay, that's better. So those are the three that we have: should, oughta, and better. As I was saying, it's not that common to have this one, so you don't have to like use it every day. It's not that common. This is the most common one. Was, Should. he has quite a event that was. That one is common, especially in the negative, but in the affirmative form. In the affirmative form, it is really common to have had better, not in the negative so much. So should and had better, those are the two that you should know. Okay? The two best ones. And that's it for giving advice. I don't know what else we have. Okay. Okay, notice this, the grammar part, like every model, como todos los modales, should, oughta, and had better are followed by the base form. Están seguidos por la forma básica del verbo, ¿verdad? So you should take, you oughta take, you'd better take. No estoy diciendo taking or to take. No, I'm pronoun. take. I'm not saying take. Right? Siempre todo modal le sigue la forma básica. Igual que can, por ejemplo. You can take. No digo you can take in or you can to take. Always the base form. And if we want to be more polite, de la misma forma que en español, ¿verdad? Por ejemplo, si dices, you oughta take a break, está bien, pero tal vez para sonar un poquito más amables, puedes decir maybe or I think, ¿verdad? So I think you should take a break. Creo que deberías tomarte un descanso. It's more polite than just saying you should take a break. Or maybe you should take a break. Tal vez deberías tomarte un descanso. Okay, so one of the two. I think you should take a break. Maybe you should take a break. That makes us sound more polite. Okay, so those are those models. Is it okay? Any questions? Okay, so we're gonna practice a little bit. Si prendemos el aire, Javier. 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 Si prendemos el aire. Give me a minute, please. Thank you. The weather is too hot. Okay. I imagine. I can't stand the weather in Santa Cruz. It's too much. What? I can't stand the weather in Santa Cruz. Yeah. It's horrible. Yeah, I know. Okay. So we're gonna practice. We're gonna see some okay, so we're gonna see some situations, hypothetical situations, and we're gonna give this person or this thing advice. Okay, so for example, this, I don't know, this cat here says, I need to lose weight. Can you give me advice? What advice would you give the cat?
Maybe you should eat Okay, to lose weight. to lose weight. Yeah, don't eat. Maybe you should eat less. Yes, that's great. You should eat less. Deberías comer menos. Or you shouldn't eat too much. No deberías comer mucho. Okay, good. What about this person? He says, I just arrived in China. What should I do? You should go to the China. I don't know. Maybe you should eat Chinese food. Okay, great. So yes, you should eat Chinese food if you're in China. Okay. Now this person says, I found a wallet which had 2,000 RMB in it. How should I spend it? Maybe you should buy some clothes. Okay. All right. So this person says, my job is very stressful and tiring. What advice would you give them? Try not to use should. Use any of the others. Okay. And Eso no tiene Has- significado. No, todo el mundo da. you had better take a break. This cool. Okay. Take a break. What else? Maybe you had better go to or have a vacation. Okay, you better take a vacation. You Okay. better take a vacation. Try not to say have better. Try to use the contracted form. You'd better. You'd better take a vacation. Okay. Yes. So this person says, I feel homesick. What should I do? Homesick. Homesick is enfermo. No, homesick es una expresión que significa extrañando casa. So I am missing my home, missing home. Cuando te vas, cuando estás en el exterior, no estás en tu país, o cuando estás lejos de tu casa, de tu hogar, you say I'm homesick, which means estoy extrañando casa. You era Oda, ¿no? Oda. You Oda call your family. Okay, you gotta call your family, yes. I'm so tired. What do you suggest? Pero Maybe no you solo should- solamente al final. You should some rest. You should have some rest, sure. Have. I have a broken heart. I'm lonely. What can I do? You I don't know. You O sea, no está yours, debe ser por el final. No dice ahí que I podría don't ser know. en medio. Okay. Dice que esa siempre van al final. You can
Get out with Pero your en medio friend. también debe with de your ser friends. Hey, that's good. Careful though, you can go out, right, with your friends. Go out. Get out también es salir, pero go out tiene la implicación de salir con amigos, a pasear, de fiesta, something like that. Get out es salir de un ambiente. Por ejemplo, si ahorita alguien está en tu casa, you can say get out, Es suyo. right? Go out, get out. I have forgotten that yesterday was my mother's birthday. What do you think this person should do? You should call your mother. How do you say felicitar? Congratulate. And congratulate her. Exactly, congratulate her. Yes. And I have an important exam tomorrow, but I have not started studying yet. What should I do? You better study now. O sea, ¿cómo se produciría me and mine? Me es mío, mine también es mío. You better study now. Or you ought study in this moment. Hey, good. You O sea, ¿cuál es la diferencia? Uno es posesivo y Usualmente otro ahora que cuando tienes have better, es muy común y suena bien cuando das otra opción, ¿verdad? Como es igual que más vale que estudies ahora o te vas a aplazar, right? So you can say that. You'd better study now or you'll fail. y con la diferencia. Or you'll fail. Es muy común dar otra opción. ¿Qué va a pasar si no haces esto, right? You better study now or you will fail. Te vas a aplazar. Okay, we have more. Hang on. This one here. So I think I've twisted my ankle. What do you think she should do? You should go to the doctor. You should go to the doctor. You should go to the doctor. You should go, no? Yes, you should go. Yes. No, she says, I've got an exam next week and I'm really nervous. You better relax or you nervous are, how did you say traicionar? Betray? What? Betray. Okay, you better relax or your nervous betray you. Okay, your nerves will betray you, right? Te van a traicionar, will betray you. Trata de usar el will, future. Okay. So this person says, I like my job, but I don't like the people that I work with. So what do you think she should do? Maybe your or you solamente. Only you. You ought change the word. Okay. You oughta change jobs. When you want to say, cuando quieres decir cambiarte de trabajo o de escuela o cambiarte de habitación, anything, right? Change jobs. So you oughta change jobs, cambiarte de trabajo.
careful, right? No siempre, para dar consejos puede ser en segunda persona, es lo más común, ¿verdad? Te piden un consejo and you say, well, you should do this, you should do that, you ought to do that. But you can also use other pronouns. You could say she oughta change jobs, right? You can use other pronouns if you want. Okay. Now this, she says, I argue a lot with my parents. What do you think she should do? She's fighting. They are fighting. I'm sorry? I don't know what is are a lot. Oh, okay. Argue significa pelear. So she argues a lot, pelea mucho con sus padres. How is pronunciation? Argue, argue, I argue a lot. argue a lot. A lot es un montón, ¿no? Un montón. Argue a lot. So what do you think she should do to He should he should be more patient with her parents. exactly? She should be more patient with her parents. Okay, that's good. All right, so we gotta move on. Any questions now? All these 3 modals of advice? No, for a moment. Okay, not for now. Not for now. Other modals that we have to see is modals of ability. So we're gonna be looking at this can and able to. So do you know the 2 of them? Do you know them? Can and able to? Can is poder. Exactly. Be able to como posible. Yes. También es poder, actually. Cuando algo es posible, es when you are able to do something, algo es posible. Eres, no sé, en español sería solamente poder también. Okay. O tal vez ser capaz de hacer algo. Pero en realidad es poder. Now, this is the thing. I think the best way to see this, la mejor manera de verlo, think about this. So can means poder, right? It means poder. So in the simple present, I'm gonna, in the simple present, we just use it like that, right? We'd say, well, I can read, she can sing, they can, I don't know, or Anna and Chris can, I don't know, can play the piano. So in the simple problema, usamos can para todo, right? I can read, she can sing, they can play the piano. Para habilidad, cosas que right? Ahora, en el simple past, ¿cómo es el pasado de poder? Bueno sería, digamos, Yo podía leer, pero ahora ya no puedo leer. How do you think it is? 20, 7, o sea, son de Simple past. sí. ¿Cómo podría ser eso? ¿Qué cosa? Perdón, se cortó. Okay, how do you think? ¿Cómo podría decir, por ejemplo, esto es por el simple present, ¿verdad? Ahora puedo leer, she can sing, they can play the piano. But what if I want to say it in the past? So, yo podía leer, pero ahora ya no puedo. Ella podía. How would that be? In the past, Entonces, que I si uno no can't. trabaja, pues, Like this? Yo no puedo leer, ¿no? No podía. I can
Sería el verbo ¿Qué en su significa forma esto? pasada. Yes, exactly. Sería el verbo en su forma pasada. Wrote, creo que es, ¿no? El read. ¿Cómo? El pasado de read es wrote. Ah, no, No. no, no. El pasado de read es read, pero no. Pero, No puedo hacer eso. No puedo decir she can sang, ¿y por cómo sé ejemplo. cuáles son las exámenes? No. Hasta el autocorrector me va a corregir. No se puede. No podemos porque ese está en presente, Está ¿verdad? viendo mi pantalla. Entonces, los modales tienen su Estas propia son exámenes. manera de ser, su propia estructura. Entonces, en el pasado de un verbo normal, Pero no puedo y decir she can, ya lo hice, ¿qué quiere decir? no, Que te lo right? hice Pero porque cuando hice. somos un modal, no, no se Estos que puede. están con azul más, blanquitos son los que no he hecho, estos con más negro, son los que he hecho. Entonces, ¿cómo se hace? That's the question. Por ejemplo, acá vamos a hacer para que sea positivo, negativo y una pregunta más. Maybe, can you, I don't know, can you pass me the salt? Ok. Entonces, para hacer el pasado, sí tenemos una forma de hacerlo. Eso usamos el pasado de can. Can tiene su propio pasado. ¿Y sabes cuál es? Es could. Entonces puedo decir I could read. Pero yo no sé lo que yo he hecho. No, esto yo ya lo he hecho. They could or they could play the piano. Totalmente seguro. Or could you pass me the salt? Pero yo ya lo Yo he hecho. pensaba que could era podría. Es, Esto yo ya lo he hecho. pero también es el pasado de can. Es los dos. Tres, sin arroz. So, podría decir, por ejemplo, she couldn't sing before. Antes no podía No cantar. sé, porque Now, aquí ahora sí hay puede uno cantar. que dice. I can do that. Entonces, could es el pasado de can. ¿Ok? Es uno de los pasados de can. Couldn't es el negativo, ¿verdad? Entonces sería como el pasado de can't en su negativo. Pero también hay otra forma de hacerlo. También podrías decir usando be able. Podría decir, por ejemplo, I was able to read. She wasn't able to sing. They weren't or they were able to play the piano. Entonces, el able to Puede ver ustedes otra opción. los cuales yo ya he hecho. Ahora, ¿por qué tenemos esta opción? Be able to do something. Porque en realidad, ¿para qué? Solo tenemos presente y pasado. Pero, por ejemplo, si quiero hacer futuro, no existe. No hay forma de que pueda hacer futuro, ¿verdad? No puedo decir, por ejemplo, I will can. I will can read. Esto estaría Les total. aparece de aquí. O sea, va a ir de ¿Por total qué? concepto de- Porque si te das cuenta, will es un modal, ¿verdad? Y can es otro modal. Y no puedo Porque aquí mezclar, dice iniciado dos, no. right? I can't. Puedo mezclar dos modales. No puedo decir Dice will lo can. último, Lo mismo con otros tiempos. Por ejemplo, el tiempo, he hecho, no sé, el tiempo presente perfecto. Entonces could no es podría, ¿no? Porque podría sería el futuro, digamos. Yo podría ir a Canadá, digamos. Entonces Ah, no se no, podría usar could, digamos, en esa oración. no. En esta oración, hablando del futuro de can, no. Pero sí es podría. Por ejemplo, cuando haces preguntas, ¿verdad? Cuando haces solicitudes, cuando pides algo, por ejemplo, ¿podrías leer las instrucciones, verdad? Siempre te digo eso. Could you read the instructions? ¿Podrías leer las instrucciones? No es futuro, pero es una solicitud, es como Entonces un favor. ese modal se usa para preguntas, digamos. Exacto. Para preguntas, no siempre preguntas. De uno solamente le quedan tres I tareas. could do you a favor. Te podría hacer un favor. Or I could lend you some money. Te podría prestar algo de dinero. Entonces, eso entra en la categoría de modales De de poder. request. Se llaman request, que son como favores, requests. ¿Ok? Pero hablando de habilidad, Pero no cosas de que futuro. podemos... No, no es el futuro. No. Entonces, para decir el futuro, hay un problema, porque no puedo decir I will can. Lo mismo con otros tiempos. Por ejemplo, en el presente perfecto sería I have. Aquí, ¿qué vas a poner? No tiene su participio, ¿verdad? Entonces no puedes decir I have can. Yo I creo have- que
Me va a tener que Estaría mal. Lo mismo si quieres hacer, por ejemplo, con should. ¿Qué pasa si quisieras decir podría, por ejemplo, right? Yo podría hacer algo, pero con should. Porque no, No se ese podría. Entonces, por eso es que se creo que inventó lo el tenía able claro antes de verla. para hacer una solución en esto. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer Creo que lo había futuro, memorizado, ¿cierto? puedo usar able to. Puedo decir, I will be able to Sí. do it. Que significa podré No hacerlo. sé si me estoy concentrando mucho en grano de la escritura que usted me da. I will be De able tanto to de ver read. la escritura que usted me Voy a pasó para poder poder. leer. I will be able to read. She will be able to sing. Or she won't be able to sing. Significa ella no va a poder leer en el futuro. Entonces, para eso es que tenemos be able to. ¿Ok? Es otra forma de decir poder, pero mayormente no se utiliza para el presente, porque en el presente solo puedes decir can, ¿verdad? Pero sí se utiliza para otros tiempos. Por ejemplo, el futuro, I will be able to do it. She will be able to sing. They will be able to play the piano. Yo he tratado de Be able to. se me quedan algunas Por eso se llama así, be able to. En otros tiempos también podría ser, podrías decir, I have been able to. I have been able to, I don't know, to see this. Entonces, yo he podido ver esto. I have been able to see this. ¿El be qué significa? Been es el participio del verbo to be. Entonces, es solamente el verbo to be, pero en su participio. Su pasado es was o were, ¿verdad? Was o were. Y el participio es been. ¿Qué significa el corazón? I have been able to see. ¿Yo he Sería- podido ver esto? Exacto. Yo he podido ver esto. He podido. No es lo mismo que yo pude, ¿verdad? It's different. En pasado podría decir I was able to. Entonces, si te fijas, cambia el verbo to be, ¿verdad? Es lo único que cambia. Por ejemplo, acá estoy diciendo been, aquí estoy diciendo was. En el presente sería, por ejemplo, I am able to see. Entonces, aquí en el verbo to be estoy diciendo am. Pero lo demás no cambia. Able to, able to, able to, en todo es able to. Es I am able to see, es yo pude ver. No, esto es en presente. Yo puedo ver. I am able to see. Ah, Porque am está en presente, ¿verdad? ya. Ah, ok. Por ejemplo, el am estuviera en pasado, eso es pasado. ¿Y el being, el presente perfecto, cuándo se usa el participio? Ese se utiliza para, igual que en español, es como para hablar de cosas que no han pasado en un momento específico. Todavía no hemos visto el presente perfecto, ¿verdad? Hasta que hagamos el pasado. Pero se utiliza para hablar de cosas que puede ser que no han terminado todavía o que no han pasado en un momento específico o que están relacionadas al presente. Por ejemplo, I don't know, maybe podrías decir, por ejemplo, these last few years, estos últimos años, I have been able to, I don't know, I have been able to learn to cook. Entonces, estos últimos años he podido aprender a cocinar. Acá estás diciendo he podido aprender porque es algo que todavía estás aprendiendo, no has terminado de aprender. En cambio, si dices I was able to learn to cook o directamente I learned to cook, es algo que ya has aprendido, ¿verdad? Ya lo has aprendido. Pero si dices I have been able, en el presente perfecto, todavía estás aprendiendo. Okay. Pero todavía no entremos a eso, en el presente perfecto. Ahorita el able to. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es por qué se usa able to, porque no tenemos otra manera de decir can en otros tiempos. Y cómo se usa,
Lo único que tienes que tener cuidado es el verbo to be. Es como el be going to, ¿verdad? El be going to, el going to se usa siempre, pero el verbo to be tienes que conjugarlo. Por ejemplo, dices I am going to, ¿verdad? No puedes decir I be going to. No puedes hacer eso. Tendrías que decir I am going to. Lo mismo pasa con el be able to. Con el be able to, tienes que conjugar el verbo to be. Tienes que decir I am able to. Yo puedo. O I was able to. Yo pude. Or maybe in the future, I will be able to. Right? O tal vez otro tiempo. Por ejemplo, también podrías decir I should be able to. Que significa debería poder. I should be able to. Entonces, lo único que tienes que tener cuidado es conjugar el verbo to be. No va a ser directamente el verbo to be, depende de qué quieras decir, en qué tiempo esté, en qué persona, va a cambiar. Por ejemplo, si es she, tendría que decir she is able to, ¿verdad? Si es he is. Si es you are able to, you were able to. Entonces, eso es lo único que cambia, el be. Y ¿Ok? después del able to viene el verbo en su forma regular. Exacto, en su forma básica, ¿verdad? Su forma La básica. base. Ya. Yes. Igual que cualquier modal. Entonces, I am able to read. I was able to read. I will be able to read. I should be able to read. Entonces, se cambia el verbo to be dependiendo de qué tiempo es, sea pasado, sea futuro. Puede ser should. I am able to read es yo podría leer. Yo puedo leer. Está en Yo presente. puedo. Es lo mismo que I can read. Pero no era que el able to lo usamos para el futuro, o Si también es se puede usar para el presente, presente. mejor usarlo. ¿Cómo? Te preguntaba si no era que el able to lo íbamos a usar para el futuro, lo usábamos para el futuro. Sí, se usa para el futuro. Aquí está, por ejemplo. En este acá, ¿no? Este es el futuro. I will be able to read. Ese es el futuro. Ah, ya. Los otros son ejemplos de cómo se escribe, pero no se usa mucho así, ¿no? El presente y el pasado. Ajá. El presente no tanto. El pasado sí se usa, la verdad. Se usa un poco más que en el presente. Los dos se usan. Puedes usar could o puedes usar were or was able. Se usan. El primero también se usa. No es que no se usa, pero se usa menos que can. Ok. También, por ejemplo, si puedes hacer lo mismo con el be going to. ¿Cómo crees que sería con be going to? Futuro con be going to. I will be going to. Acá es el be going to. Are you sure? Ahí vimos esto, ¿verdad? ¿Cómo era el going to? Be going to. Going to go to the movies, ¿no? Exacto. Pero falta algo. I am exactly. Am going to. go. Entonces, acuérdate de esto, lo que estamos diciendo, ¿verdad? El be, lo decimos be porque no sabemos en qué forma va a estar, pero no puede ser be, no puedes decir I be going to. You need to, tienes que conjugarlo, ¿verdad? So, I am going to go, you are, she is going to go. Y cuando el futuro, ¿por qué se pone el be? I will be able. No se pone will para nada. No, eso es lo que me dictaste, ¿verdad? Pero no se pone will. No, no, el de arriba. I will be able to read. ¿Ese Ah, está bien? este está bien. Lo que pasa es que acá se pone be porque ¿cómo más lo vas a conjugar? No puedes decir I will am, or I will are,
or I will eat. Esto estaría mal, incluso suena mal, ¿verdad? Sí. Am es en el presente. Entonces, ¿verdad que este es un modal, no? Will. Ujú. Y después de un modal, ¿qué se pone? El verbo. El verbo en la forma básica, ¿verdad? La forma básica. Igual que should, por ejemplo, es un modal. Entonces, si should es un modal, tiene que estar el verbo en la forma básica. Y la forma básica del verbo to be es be. ¿Verdad? Esa es la forma básica. Ahora, si lo conjugas, es am, or is, o are. Pero su forma básica es be. Por eso es el verbo to be. Y cuando usas el futuro, tenés que usar el modal y por eso lo pones en su forma básica. Exacto. Sí, muy bien. Si fuera una tercera persona sería she will be able to read. Exacto. Nada cambia, porque es igual que cualquier modal, ¿verdad? Puedes decir también I can be, ¿no? I can be here at noon. Puedo estar aquí a mediodía. Igual que el can. Con can no puedes decir I can am, ¿verdad? O I can are, o algo así. Es decir, I can be. I can be who I wanna be. Puedo ser quien quiera ser. I can be, I will be, I should be, I may be, I must be. Cualquier modal siempre es con la forma básica. Y en este caso la forma básica de be es be. Ok. Ok, entonces, ¿cómo crees que sería con este tipo de futuro? Eh, usando el able. Ok. Usando el able. I am. eh, o sea, la misma oración, pero usando el able. Sí, esta con read podemos hacer. ¿Cómo sería? Voy a poder leer. Usando going, to be going to. Voy a poder leer. I am going to read. Aquí estás diciendo voy a leer, pero ¿cómo sería voy a poder leer? Going to able to read. Ok, pero esto es be able to, así que no te falta algo. I am going to be able. Exacto, I am going to be able to read. Después de be going to también va la forma básica, ¿verdad? Tú dices I am going to go, o you are going to go, no digo or she is going to go, no digo goes or going or something like that. Forma básica, igual. So I'm going to be able to read. Entonces podemos traducirlo. Este sería puedo leer, ¿verdad? Este, ¿cómo sería? Pude. Pude leer. En el pasado, ¿cómo sería este de acá? Ella podría. En realidad Podrá. podrá, ¿verdad? Podría no es futuro, podrá leer. Podrá leer. Yes. Si te fijas, si te das cuenta, podría no, ni en español es futuro, ¿verdad? Podría es como un condicional. Yo podría leer si esto pasa, pero podrá sería el futuro. ¿Cómo sería este? Yo voy a poder leer. Exacto. ¿Y este de acá? Yo, yo podría. ¿Qué era el should? Ya me olvidé. Vaya, lo acabamos de ver. I should be able to read. Yo debería. Yes, debería. Yo debería poder leer. Exacto. Por ejemplo, puedo decir a una niña de 5 años, you should be able to read by now. Deberías poder leer ahora. También podría ser con hora, ¿verdad? You oughta be able to read. Cualquier modal en realidad. You oughta be able to read. Deberías poder,
I oughta, yo debería, o you oughta, tú deberías poder leer. Puedo hacer con, no sé, con must. I must be able to read. Que esto es obligación, yo debo poder leer. Con cualquier tipo de modal, de tiempo, de persona, you can do it. ¿Okay? Y es por eso que usamos able to. Porque no podrías hacer esto con can, ¿verdad? Can es muy limitado, es solo para presente y could para pasado. Pero todo lo demás se queda fuera. Okay. Okay? So that's be able and can. Can and be able. I don't know what else we have. So can es para present ability, habilidades en el presente. Be able es para present ability también, pero can es más común, ¿verdad? Lo que te decía. Podemos usar be able para hablar del presente. I am able. Pero can es más común. So the audio expert is able to decide. El experto puede decidir, pero también podemos decir can decide. Okay. Could, hablamos para pasado, es el pasado de can. Y para otro pasado, podemos decir was or were able to, ¿verdad? I was able, you were able. Ok. Podemos hacer el negativo, ¿verdad? En vez de you could, you couldn't. Or you was, you was. You were, you weren't. I was, I was. Ajá. Y eso es lo que te decía, ¿verdad? Para cualquier otra forma o cualquier otro tiempo, podemos usar be able to, pero no podemos usar can or could. Por eso decimos, por ejemplo, our expert hasn't been able to. Nuestro experto no ha podido resolver el problema. So eso es todo lo que, everything we've seen. Any questions right now? No, I think with tarea, how do you say tarea in English? Homework? Yes, with homework, I have more questions. Okay, yes, with homework you will have more questions. Yeah. Okay. And you will be able to practice too, right? Okay. So let's do this now and I'll assign you the other one. So can you maybe read the first one? When he was a child, Nick Crawford could I don't know. Good. Nick Crawford could run. Yes. The thing is, los dos se pronuncian como run, ¿verdad? Run and run. Pero What is the difference? run con U es el presente y run con A es el pasado. Run, run. Ah, entonces el pasado, ¿no? No, no, no. Sería en su forma básica, ¿verdad? Después de cualquier modal, we have the basic form of the verb, which in this case, Okay. Yo. he could run faster than the other boys. Podía correr más rápido. ¿Cómo podríamos hacer la misma oración con able to? When he was a child, Nick Crawford could be able to run. Nick Crawford be able to run. Ya no usamos el could, ¿no? Ok, muy bien, ya no se usa el could, pero ese be no puede estar así, ¿verdad? No puedes decir directamente Nick be able. Tienes que conjugar el be. Si en este caso es pasado, ¿qué dirías? Nick Crawford was able to run. Exactly, yes, perfect. He was able to run.
Él podía correr. O era capaz de correr. Yes. Now the second one, can you maybe read it? Once he entered a race and he once he entered a race and he was able. Yes. Los dos estarían bien, pero aquí was able to suena mejor. Es como él pudo, él fue capaz de ganar el primer lugar, right? So it's more, tiene más énfasis. Yeah. So Nick was a good student. He Was able. Yes, he was able to get good grades. He studied French for several years, but he still doesn't understand it very well. And he He is still French, but he still doesn't understand it. He can't speak it at all. Good, he can't speak it at all. By the way, hablando de la pronunciación, es interesante porque can y can se pronuncian iguales. El afirmativo y el negativo vas a escuchar que no hay diferencia. Por ejemplo, I can say, I don't know, si alguien me pregunta, o alguien pregunta, who can go to the grocery store? ¿Quién puede ir a la tienda? And I could say, I can go. So I'm saying, I can go. Or I could say, I'm sorry, I can't go. So, en pronunciación no hay diferencia porque esa T no se pronuncia tan fuerte. No digo I can't go. I just say I can go. No existe la T cuando pronuncio. La diferencia es el énfasis que le pongo o dónde pongo el stress, que significa dónde acentúo. Cuando estoy hablando de negativo en pronunciación, acentúo esta palabra. Digo, I'm sorry, I can't go. I can't go. Aunque no pronuncie Pronuncie. yes, I'm sorry, aunque no pronuncie la T, digo I can go y pongo el énfasis en el can. Pero si es afirmativo y digo yes, I can go, es como empiezo en el I, ¿verdad? I can go. Yes, I can go. O no, I can't go. Entonces pongo el énfasis en el can cuando es negativo y pongo énfasis en el I o en el sujeto cuando es positivo. ¿Ok? Okay. Así que vas a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí es, and he can't speak it at all. Or, and he can speak it at all. So that's the difference. Okay. Now, he's taking a French course now. He hopes that in a few months, He will be able to speak French. perfect, in the future. Now, Nick can You can be very sure. Bien. After any type of modal, you need the basic form, yes. Now, because of Nick, his team Because the can okay. Now, they are talking about since the start of the season. Esto está bien porque no lo hemos visto todavía. Pero sería has been able to. Porque estábamos hablando en pasado. Entonces, desde que ha empezado la temporada, they have been able to win. Han podido ganar. Ok, so his team, su equipo Okay. has to win. Vamos a ver esto maybe tomorrow. ¿Pudiste hacer la práctica del pasado? Hice un poco.
Ok, try to do it. Trata de ver sus videos del pasado también para que podamos empezar con esto. Okay. Now, Peter sprained his ankle, but he hopes to What is sprain? sprained, ok, luxar. Luxar. So, his ankle significa su tobillo. Entonces se luxó, se desvió el tobillo. Es una... yeah, sprained his Estaba pensando que Uncle era primo. ankle es tío también, ¿verdad? Tío. Like this. Tío, sí. Sí, los dos se pronuncian igual. Pero ankle se escribe así, tío. And ankle es tobillo. Okay. So he hopes to. Be able to. Yes, perfect. No podríamos decir he hopes to can. No, definitely not. Él espera ser capaz de o poder jugar pronto. He hopes to be able. Yes. And we got it. I think it was good, 100%. Yes. So I know it seems complicated right now, pero lo que lo está haciendo complicado es la mezcla de los tiempos, ¿verdad? Porque no, el be able no solo lo hemos visto en presente, está en todos los tiempos, pasado, futuro, cualquier otro tiempo. Entonces, en general hay que repasar los tiempos. Ya. Okay, porque, por ejemplo, en el que hemos visto de advice, ese estaba fácil, ¿verdad? Should and oughta. Porque es presente nomás. You should, you oughta. Siempre presente. Pero el be able puede ser en cualquier tense. So, yes, that's it. Okay, Viviana. Any questions before we go? I think no. Maybe tomorrow. Okay. And I'm sorry, I forgot yesterday. You must have seen my text, right? That I deleted some text. I forgot the survey. And that's why I sent you those texts. But now I'm not gonna forget. I don't understand you. Sorry. Okay, sorry, I said, ayer me olvidé de hacer la encuesta, por eso te envié esos textos y después los eliminé porque ya había pasado un tiempo. But now I'm not gonna forget. Entonces te estoy enviando, I'm sending you the daily survey. Y tenemos una extra hoy. Okay. Aquí voy a poner sí, porque totalmente no, pero no es por tu culpa, sino. Yeah, no, don't worry. That's fine. A esta hora estoy un poco cansada. Voy a ver mi horario, a ver si podemos tomar la clase un poco más temprano. Y puede ser, porque sí, esta hora, después del trabajo, después de todo, anybody is like that. Sí. And I send the other one. Hay una más. Okay. So thank you so much, Viviana. I'll see you tomorrow and I'll assign you the homework today. Okay, thank you, Andrea. See you tomorrow. All right. Bye bye.